Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Electrimática. En este vídeo vamos a ver cómo reparar un mando de PlayStation 3 con el síndrome del mando loco, mando poseído, mando endemoniado, mando mando agilipollado, bueno, mando que se pulsan los botones solos básicamente. Es un síntoma muy frecuente en los mandos de PlayStation 3 debido a su diseño, vale, que es un diseño un poco pésimo. Ahora veremos el porqué del motivo. Pero bueno, el caso es que hace unos años, hace ya 4 o 5 años, arreglamos un mando de PlayStation 2. Lo tenéis ahí en la descripción. Bueno, ahí tenéis el vídeo y ahí arriba la tarjetita. Y nada, así, pues si queréis ver cómo es el mando de PlayStation 2 para entender un poco el porqué del mando de PlayStation 3. Creo que es un poco cagada su diseño, ¿vale? Con respecto al mando de Play 2. El mando de Play 2 lo que pasaba es que algunos botones no funcionaban. Y era porque la lámina estaba rota. La lámina de circuito que lleva donde van los botones estaba rota. En este caso el problema se debe a que el mando no va soldado a la placa como en la versión de PlayStation 2, sino que aquí el mando va a presión. Y entonces lleva una goma que le hace presión contra la placa. Y eso con el tiempo se debilita, se deforma. Y eso hace que no haga buen contacto y haga este efecto que vamos a ver ahora mismo aquí en el ordenador. Cuando conecto el mando, de repente se empiezan a pulsar botones porque sí, se pulsa el L1, de repente la cruceta, de repente se pulsa el X, el círculo, el triángulo, el cuadrado, el que quiera. O sea, incluso si da unos golpecitos, incluso se ve más claramente el efecto. Y es por eso, el mando de PlayStation 2 precisamente lo llevaba soldado. Entonces no había manera de que pudiera fallar en ese sentido. Lo único que podía fallar es que se cortara el flex por algún sitio, lo que son las pistas del flex del circuito de botones. Pero en este caso, al no ir soldado, sino que va a presión, pues es mucho más propenso a que falle por eso, porque es posible que no haga buen contacto alguno de los pines y entonces el chip interprete que se está pulsando un botón cuando no se está pulsando, y eso hace las pulsaciones fantasmas. Así que vamos a ver una solución factible, creo yo, porque yo probé una que era con cinta adhesiva de doble cara, una cinta blanca que lleva como un reino de goma. Con ese reino de goma que le damos un poquito más de altura en la goma negra, le damos un poquito más de altura con la goma blanca, y de esa manera en principio pues se podría, en principio se arreglaría. Pero yo lo he probado y me ha fallado. Los 6 o 7 meses he empezado a dar otra vez por saco. Así que por eso tengo que desmontarlo y buscar una solución un poquito más definitiva, alternativa. Para eso tenemos que abrir el mando, y para abrirlo simplemente tenemos 5 tornillos. 2 en el axis derecho, otros 2 en el axis izquierdo, ¿vale? Donde lo agarramos. Y luego tiene un tornillo en el medio, justo encima de la pegatina, tiene otro tornillo. No en la pegatina, sino encima de la pegatina. Son tornillos de Phillips, de estos que son de estrella, pero con un destornillador plano, fino, también podéis quitarlo. Pero bueno, no es recomendable, ¿vale? Porque si se te corre el tornillo, mal asunto. Si se te corre dentro, mal. Si se te corre fuera, da igual, porque puedes poner otro. Pero este tipo de tornillos también son jodidos de conseguir, así que si lo hacemos a la primera, pues mejor, ¿no? Y bueno, pues eso, ahí estoy quitándolo a la cámara rápida, porque bueno, quitar tornillos es algo que no tiene nada de especial, así que bueno. El caso es que ahí están los tornillos, ¿vale? Los dejamos por ahí en algún sitio donde sepamos dónde están. No es necesario quitarlos en un orden específico, son todos exactamente iguales, por lo tanto da igual mezclarlos, pero importante que no se nos caiga al suelo, no es que se nos pierda, y entonces pues mal asunto. Vale, una vez que ya hemos quitado cuando hayamos quitado todos los tornillos, lo único que tenemos que hacer sería retirar la carcasa trasera, ¿vale? Para ello simplemente metemos la uña, hacemos ahí un poquito de calza o con una de estas de una púa de guitarra, que también son de plástico. Las de plástico no las metálicas, que entonces podríamos dejar marcas. Simplemente despegamos un pelín lo que es la carcasa, y ya lo único que tenemos que hacer es quitar la carcasa trasera, no la delantera, porque la delantera el joystick está de por medio y podríamos liarla un poquillo. Entonces, bueno, más fácil por detrás. Y ya simplemente tenemos la batería, que simplemente es cuestión de desconectarla. Simplemente desencajamos la batería de la placa, que se lleva una estas de plástico, y le tiramos un poquito al cable y ya sale el conector, ¿vale? Y ya simplemente lo único que quedaría era quitar el último tornillo, ¿vale? El tornillo de abajo. Algunos modelos tienen ahí un soporte de plástico para batería, uno blanco grande, pero da igual, porque eso no nos afecta nada al desmontaje del mando. Entonces nada, que ya quitamos el tornillo. Y entonces ese tornillo, lo único que creo que es exactamente igual que los del mando, lo de la carcasa del mando, pero por si acaso yo lo guardo aparte, separado, para saber que ese tornillo es precisamente el que va ahí. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera, yo lo separo, recomendación. Ahora simplemente es cuestión de quitar la placa, pero para quitarla es necesario quitar los motores de vibración primero. Hay que
quitarlo, básicamente llevan una especie de clip, un clip blanco, que simplemente presionándole ahí con un poquito con la uña, levantamos el motor y ya está, y sale bastante simple y bastante sencillo. Lo que pasa es que la pestaña es un poquito pequeñita y bueno, pues cuesta un poquito engancharla, pero bueno, cuando la enganchas la cierra un pelín y levanta el motor de vibración y ya está. Lo único, eso sí, mucho cuidado porque los motores de vibración van soldados con unos cables muy finos y se puede partir la soldadura muy fácil, y nos tocaría volver a soldar otra vez los motores de vibración. Así que si no tenéis soldador, más vale que no tiréis mucho de los motores por si acaso. Y bueno, simplemente ya una vez que ya hemos sacado lo que es esta parte, la parte de la moldura de plástico central, que es donde va la placa detrás y el flex delante, el circuito flex de acetato, lámina de acetato. Pues ya simplemente vemos aquí que en la placa el problema está aquí precisamente, y es que lleva una serie de contactos en la placa y lo que es el flex lleva una gomita negra, ¿vale? Ahí estoy enseñando más bien mejor los contactos de la placa. Lleva una gomita negra, que eso es lo que cuando cerramos el mando presiona lo que es los contactos de la lámina flex contra la placa, y ese es el problema. Resulta que esto va por resistencia, los mandos van con resistencia, y entonces según la resistencia que detecte, se detecta que se ha pulsado o no se ha pulsado. Eso hace que los mandos sean capacitativos, que sean capaces de tener una respuesta cuando le presionamos al botón. Sabemos cuánto hemos presionado de más o de menos, aunque la Play no utiliza prácticamente la de casi ningún botón, solamente el R2, L2, en la Play 3, en la Play 2 el X cuadrado, círculo, triángulo, y en el caso de la Play 4 prácticamente todos los botones son capacitativos, se sabe cuánto se ha pulsado. Pero bueno, el caso es que se tiene que pulsar bien, tiene que estar los contactos bien presionados contra la placa para que el valor de resistencia sea el que considera el mando como que es cerrado. Y si se despega alguno de los contactos, si no se hace buen contacto, entonces el mando interpreta que está abierto y por eso se pulsa los botones solos. Básicamente ese es el fallo de diseño. En la de la Play 2, como va soldado, muy difícilmente va a tener ese problema, porque van soldados, es imposible que deje de estar ahí presionado, salvo que la soldadura se rompa con el tiempo o yo que sé, se deteriore. Entonces pensé una solución bastante simple, que era, bueno, pues si tiene que estar ahí, pues yo lo pego con fiso y ya está. Lo pego ahí un poco de cinta adhesiva, fiso, como le llamamos aquí en España, y ya está, lo pego ahí y no se mueve, y ya lo he hecho perfectamente. Y entonces eso creía yo. Esta parte la dejo porque creo que es un poco graciosa, porque parecía que sí tenía lógica. Bueno, si lo pego no se mueve, pues debería funcionar. No, pues en realidad ahora veremos que no exactamente así, porque el problema es que necesita básicamente que haga presión. Así que una vez que había puesto el fiso y lo conectaba al ordenador, claramente se veía que no era una solución viable para absolutamente nada. O sea, sí, el flex no se mueve, pero no hace presión, por lo tanto los valores de resistencia son lo opuesto de lo que debería ser. Entonces el mando se cree que está todo presionado y ahí pues mal asunto. Entonces, bueno, mi pozo en un gozo, porque resultaba que esto no era una solución viable, una solución factible. Así que bueno, la cinta de doble cara, esta blanca con goma, al tiempo se deforma, que es una de las soluciones viables, posibles, que yo la probé, y se deforma y deja de funcionar también al cabo del año o medio año, por lo menos a mí. Entonces tenía que encontrar una segunda manera de poder hacer esto mejor. Entonces pensé, bueno, retomé la idea de la cinta adhesiva. Era bueno porque creaba un poquito más de altura en la goma negra y entonces hacía más presión todavía. Lo cual, pues bueno, podría ser una solución, pero no con la cinta adhesiva blanca. Entonces lo que hice fue papel, como podéis ver ahí, un trozo de papel cortado a la anchura más o menos de la goma y plegado sobre sí mismo unas 6 o 7 veces para que sea lo suficientemente duro y no se deforme, porque claro, el papel es mucho más duro que esa goma blanca. Así que bueno, la cuestión era ponerlo ahí encima, presionar con los dedos y vemos que pues, efectivamente desaparecen, los botones ya no se pulsan solos. Así que saben, está bien, sigue funcionando bien. O sea, vemos que al hacerle presión precisamente a los contactos, esto funciona, ya no se pulsa ningún botón solo. Así que bueno, simplemente era cuestión de cortar el papel, el excedente de papel que quedara por los lados para que se quedara lo mejor posible, y ya simplemente era cuestión de ponerlo y probarlo a ver qué tal, a ver si esta solución era bastante más factible que la cinta adhesiva blanca, esa de goma.
por como digo, porque se deforma y tal. Entonces ya simplemente era cuestión de montarlo ahí, pues ponerle un poquito de cinta, le encinté un poco la montura de plástico junto con la goma para que no se cayera nunca jamás, porque da un poco de borsaco, muchísimo, demasiado. Así que una vez pegada y puesta la placa encima, solo era cuestión de ponerle un tornillo para ver si hacía suficiente presión. Y ya está, era tan simple como hacer eso para ver si, sin montar el mando ni nada de eso, ver si ya ahora mismo no se pulsaba ningún botón. Si no se pulsaba, entonces estaría perfecto y ya podríamos proceder a montar el mando, porque al final es la misma solución que los vídeos que hay en internet, pero con papel, porque es más duro y pues de esa manera evitamos que se deforme. O en principio eso es lo que no debe pasar, no se debe deformar. En principio el papel rígido, pues veremos. Si falla en un futuro, no tengo ningún problema en decir, oye, mira, pues mira, la solución que os propuse no chuta del todo bien. Pero de momento era la cuestión de hacer la prueba, conectarlo al ordenador y ver que, bueno, ahí ya me había decepcionado un poco, porque digo, ostras, se pulsaban botones, pero al poner el dedo detrás y hacerle presión a la placa, de repente parecía que sí funcionaba, pero no sé, era raro, porque si lo soltabas no hacía del todo presión y si pones el dedo sí. Entonces dije, bueno, pues esto lo tengo que probar con la carcasa trasera puesta, ya con unos tornillitos, a ver qué tal. Y de repente dije, ¡hala! Funciona. O sea, wow, me quedé flipando. O sea, sí, funciona perfecto. En cuanto le puse la carcasa trasera, ya hacía presión la placa, le puse 2 tornillos para probar, y de repente, ni por muchos prozos que le pegara al mando, ni por mucha traqueteo que le metiera al mando, no se pulsaba ningún botón solo. Y los botones funcionaban, no es que estuviera desconectado el freno y estuviera roto, no, es que le da los botones y funciona, pero no se pulsaba ningún botón solo, así que era como, wow, acabo de encontrar la solución definitiva. Así que bueno, ya era cuestión de montar el mando, porque ya está, no voy a hacer nada más. Ya ese trozo de papel ahí plegado, que parecía una auténtica tontería, una chapuza, está haciendo su papel. Así que en principio ya solamente la cuestión de montar el mando y probarlo, a ver qué tal. Así que nada, simplemente pues cogemos estos pivotitos de plástico. En mi caso se soltaron después de tanto de montar el mando, se soltó todos los botones y tal. Así que nada, cogemos el pivotito, cogemos la lámina, la colamos por ahí por el riel, por los rieles que lleva por los lados, colamos bien la lámina y con una ayuda de un destornillador, no con un destornillador sino con algo de plástico, más bien con algo que es punzante de plástico, enganchamos el agujerito de la lámina y la ponemos junto con el agujero de la pieza de plástico. Una vez que ya está alineado, desencajamos un pelín la pieza, sin desmontarlo todo, ponemos esta gomita en medio, que está en la goma de los botones del R1, L1, el R1, R2 o L1, L2, da igual el orden, no importa, de los botones, es decir, las gomas son las mismas para los dos lados y los botones son exactamente los mismos, no pasa absolutamente nada. Aquí lo que importa es el flex, es lo que hace que diga una cosa u otra, así que, pero el orden de las gomas da igual. Lo único, eso sí, la parte que parece así, que lleva un agujerito, es la parte del 2, del R2, L2, ¿vale? Entonces el 1, que es el R1, L1, está simplemente la cuestión de coger, hay una parte que está, lleva un corte como en forma de T, y entonces encaja en ese riel, precisamente, que al desencajar un pelín la pieza conseguimos encajarlo, ponerlo encima del botón este negro de la goma, y ya una vez que esté todo más o menos bien puesto, lo empujamos para adentro y vemos si ya se ha quedado bien. Si se queda bien, pues tiene esa textura, esa sensación, ¿no? De que cuando le das es como si fuese una especie de muelle, ¿no? Le das, se va para abajo y cuando suelta va para arriba. Tiene esa sensación, ese tacto, más bien, ese tacto de que está bien puesto. Si no, simplemente es cuestión de montar otra vez otro pelín y ya está. Y volver a poner otra vez el 1 en su sitio y empujar otra vez para adentro hasta que el 1 esté bien puesto, bien encajado en el riel de plástico, y a la misma vez tocando ese botón negro que lleva la goma, ¿vale? Y el 2 es bastante sencillo, el R2 es mucho más sencillo, porque lo que lleva son unos enganches de plástico alrededor y unos pivotes que sobresale ¿veis? Ahí están los pivotes blancos, y el mando también, o sea, el botón también lleva unos pivotes negros que sobresalen por los lados. Simplemente es cuestión de enganchar, clic, clic y ya está. Pero ojo, también lleva un alambre, veis que lleva un alambre por ahí. Ese alambre tiene que encajar lo que es tiene que quedarse contra la pieza de plástico blanca. Es decir, si yo engancho así, ¿vale? Yo retraigo un pelín para atrás y entonces al engancharlo así, lo que pasa es que con Access clac clac se queda lo que es el pivotito. Ahí está, veis el alambre blanco, el alambre ese se queda ahí contra lo blanco, contra la montura de plástico, y eso es el muelle básicamente. Eso es lo que hace que cuando pulsemos el botón crea tensión en el muelle, y al soltar el muelle se vuelve a su posición empujando el botón otra vez para arriba, y entonces ese es el mecanismo del gatillo. Ya está, ese es el mecanismo del gatillo, no tiene más. Tan simple, tan sencillo como eso. Ya sacan esta la cabeza a Sony en hacer un mecanismo patentado, vamos. Y nada, el otro simplemente lo mismo, enganchamos clic, clic, y muy importante que ese alambre esté contra la montura blanca, que no se meta dentro de la montura, porque entonces no hacemos nada, y entonces si le damos para abajo, pues, o sea, no tenemos esa sensación ya de que del gatillo que esté duro, simplemente el gatillo se queda blando, totalmente flácido, y entonces pues cuando presionas no sube para arriba. Así que nada, simplemente haces clic, clic,
y asegurándose de que el alambrito ese pues esté contra la montura, y ahí está, precisamente, ¿ves? Cuando le das para abajo, suelta y se sube para arriba. En mi caso el herrador está un pelín cascado ya de tanto uso, el alambre estaba un pelín como, no sé, estaba cerrado, se había cerrado o yo qué sé, y no tenía exactamente la misma tensión que al principio, así que cuando pulsabas el herrador no notabas la misma dureza que con el L2, pero bueno, eso ya son cosas del tiempo. Y ya estaba el mando montado. Y ya simplemente era cuestión de nada, de poner los tornillos y probarlo, simplemente conectándolo otra vez al ordenador. Ahí estoy poniendo los tornillos. La batería todavía no se había puesto porque no lo veía necesario de momento. Se me había olvidado más bien, digamos que se me había olvidado, pero no era necesario porque al conectar el mando por el cable, el mando sigue funcionando, ¿vale? Y pues ahí vemos la prueba definitiva, la prueba de fuego, todo funciona al pelo y no se pulsa ningún botón solo porque sí. Incluso dándole golpes, que es probablemente lo más, ¿no? El test más extremo, ¿no? Y nada, el R2 se quedaba ahí no terminaba de pulsarse del todo, pero el problema era mío, era del muelle, que no estaba, el muelle se había deformado ya del tiempo. Pero bueno, el Call of Duty lo que tiene, ¿no? El juego de conducción y Call of Duty, el uso excesivo del R2 lo que tiene. Y bueno, ya me calenté con esta reparación y reparé otro mando que tenía por ahí, otro mando de Play 3, porque el pack que yo compré de PlayStation 3 venía con dos mandos y resulta que el segundo mando, ¿cuál era mi sorpresa? Bueno, por la sorpresa era, el mando también fallaba, hacía exactamente lo mismo, se pulsaban los botones solos, pero el circuito no era el mismo. Y resulta que este mando es un mando chino que viene en la placa como Red 106 Asuka PCB Made in China. Y como podéis ver, a la izquierda tengo el original y a la derecha tengo el falso, el chino. Y se nota porque ya nada más para empezar, nada más que abre el mando, ves que la lámina es amarilla y ni siquiera lleva la numeración SQA de las láminas originales de los mandos de PlayStation 3. Así que bueno, parece ser que Sony en los packs de PlayStation 3 con dos mandos pues decidió pues seguramente contratar a una empresa china para que hiciera estos mandos un poquito más baratos, un poco más asequibles, no sé, llámalo X, como sea, pero el caso es que lleva la carcasa original de Sony y es que viene en los packs oficiales de PlayStation 3. No es que diga que compra el mando por AliExpress y resulta que era original y no era original, que era chino. No, es que viene en el propio pack de PlayStation 3 con dos mandos, ya viene el mando chino. El mando extra es un chino y tú no te das cuenta, pero bueno, por lo demás el mando funciona más o menos igual. Como veis, los joysticks son amarillos, son diferentes también, o sea, los joysticks, lo que es el joystick es la cajita esta donde va encerrado el joystick, es también amarillo, aparte de la lámina, pero bueno, era todo exactamente igual realmente. El joystick, el único problema es que estos son de 8 direcciones, los otros son de 16 si no me equivoco, o sea, tiene una sensibilidad mayor, el original evidentemente, el joystick, no sé si es mucho mayor que estos chinos, pero bueno, la cosa es que también llevaba esta gomita negra. Así que el truco del almendruco era exactamente el mismo. Era cuestión de coger un trozo de papel, cortarlo exactamente por el mismo ancho, igual que en el mando original, y ponerlo, y con eso se arreglaba ya definitivamente los problemas. Ahí estoy cogiendo trocitos de papel y alineándolo para medirlo y cortarlo y hacerle los pliegues y ponerlo y cerrarlo. Y el mando funcionaba bien, salvo por un problema, y es que yo en una reparación anterior pues forcé demasiado la lámina, a la hora de cerrar no me di cuenta y se quedaron pillados. El R2 L2 se quedó pillado y se hizo un nudo que se cortaron las pistas. Pero bueno, eso ya era fallo mío. Así que nada, esto es todo en este vídeo, chavales. Si os ha gustado, dale like, favorito. Si nos vemos en el próximo vídeo, comentad qué os ha parecido. Y nada, chao. Y mira dónde está la goma, ¿eh? No se quiere poner. Qué va, tío. No quiere. Ha dicho que no y es que no. ¡Hala! Y salta la goma, chaval. Salta conmigo, digo salta.